La incrustación dental es un tipo de restauración que se realiza en el interior de la boca, en el sector posterior o anterior de un diente. Esto consiste en un recubrimiento cuya función es la de preservar la estructura sana que quede de un diente. Se cementa a la pieza para sustituir la estructura perdida por caries, fractura o desgaste. Se realiza en un laboratorio utilizando modelos de trabajo de la boca del paciente. Además, en el proceso se diseñan con paredes divergentes hacia las paredes exteriores de la cavidad. La cavidad se protege mediante una obturación provisional mientras se prepara el confeccionado y cementado de la incrustación. Una vez terminada la confección del laboratorio de la restauración, se prueba en la boca tras retirar la obturación provisional. Conozca más sobre este procedimiento médico en la siguiente entrevista. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Christopher, por la introducción a nuestro tema del día de hoy. Me acompaña la odontóloga Michelle Ramírez, con quien estaremos hablando acerca de este procedimiento. Doctora, ¿en qué circunstancias se realiza este tipo de incrustación? Buenos días, Michelle, y buenos días a nuestros amigos televidentes. Como siempre es un gusto poder acompañarlos en el segmento. Así es, Michelle, como ya la introducción lo decía, básicamente lo que es una incrustación dental es un tratamiento que vamos a restaurar piezas dentales. Principalmente se hace en el sector posterior de la boca, hablando de lo que son premolares y molares, ya que son las piezas que normalmente van a llegar más deterioradas a la consulta odontológica, ya sea por caries dentales, por procedimientos que se le han hecho antes como endodoncia, y hay que rehabilitar la pieza. Fracturas dentales es muy común que encontremos también en estas piezas. Entonces, al estar tan deterioradas, pero no queremos debilitarla aún más, hemos buscado alternativas de tratamiento, desde una restauración de resina, que es de lo que ya hemos platicado, vamos a hablar de las incrustaciones y están después las coronas. Pero a veces no queremos llegar hasta la corona. Entonces nosotros le ofrecemos al paciente un tratamiento que se llama incrustación, la cual puede ser de 3 tipos: inlay, onlay u overlay. Es decir, inlay es cuando es bastante pequeña, pero ya está abarcando un espacio amplio de la pieza sin llegar a las cúspides. Esta no es la sustitución de la pieza dañada. No, exactamente. No es para sustituir la pieza, ya que lo que queremos es evitar llegar hasta ahí una vez que la pieza está tan deteriorada. Entonces, esta restauración se hace de tal manera que nosotros preparamos en la cavidad oral, así como podemos ver, esas son las incrustaciones, exactamente, pueden ser a base de resina o a base de porcelana. Sí, después nos continúa enseñando y explicando luego de escuchar la siguiente llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Buenos días. Quería hacer una consulta. ¿Está regalando consulta dental? ¿Doctora? Sí, claro que sí. Puede dejar sus datos para que sea anotada y poderle dar con mucho gusto una valoración dental. Usted nos estaba mostrando ejemplos de los que son las incrustaciones. Estas es cuando todavía la pieza se puede salvar. Exactamente, Michelle. Aún en estos casos que las piezas son rehabilitables y no queremos llegar hasta la extracción, si están fracturadas, por ejemplo, si hay que hacer endodoncia, se hace la endodoncia y después podemos rehabilitar con una incrustación. Básicamente lo que se hace es, se crea la cavidad en la pieza o en la muela, nosotros tomamos un molde, con ese molde ya de manera externa, es decir, no vamos a trabajar directamente en la boca, sino que de manera externa, ya sea en un laboratorio o el mismo dentista puede crear la incrustación a base de resina, normalmente ahora se hacen a base de resina, y después lo cementamos, la probamos lógicamente en la pieza y una vez que ya queda exacta, bien pulida y todo, se cementa, es decir, se pega al diente y esto lo va a rehabilitar. Ahora, ¿cuánto dura este tipo de tratamiento o de incrustación? ¿Tiene una vida útil? Sí, claro que sí, es una pregunta muy importante porque todos los tratamientos van a tener una vida útil. Cabe señalar, sí, que por ejemplo en este caso nosotros optamos por las incrustaciones cuando la pieza está demasiado deteriorada y una restauración directa de resina no va a ser muy viable. Entonces la incrustación se hace con el propósito de que le dilate 5, 8 años, por ejemplo, siempre y cuando se le dé un mantenimiento. Doctora, tenemos una llamada telefónica que me gustaría le respondiéramos. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Sí, buenos días. Quería ver, necesito una valoración dental. Si me puede, por favor, anotar. Por supuesto, ahí en control de estudio le tomarán su nombre completo y su número telefónico para que la doctora pueda llamar y agendar una cita entre
entre ambas. Doctora, ¿quiénes son los que comúnmente asisten al odontólogo y requieren este tipo de tratamiento? Definitivamente la mayoría de los casos van a ser pacientes adultos, jóvenes adultos posiblemente, porque como le mencionaba Michelle, tiene mucho que ver con el hecho de caries muy profundas, con el hecho de fracturas dentales. Recordemos que a veces tenemos ciertos hábitos alimenticios que van a deteriorar nuestra dentadura, como por ejemplo, me gustaría mencionarlos, tenemos hábitos de quebrar huesitos con nuestras piezas dentales, ellas no están aptas para esto. Tenemos hábitos como quebrar el hielo, caramelos muy duros, etcétera. Entonces esto va a ir creando pequeñas microfracturas y en casos graves, fracturas totales de cúspides, de la mitad de la pieza, etcétera. Entonces, una vez que usted llega al dentista, nosotros vamos a valorar cuál es el mejor tratamiento a seguir, ya sea solo una restauración de resina, una incrustación, si tenemos que llegar hasta la corona, que ya es un tratamiento más invasivo, o primero hay que restaurar con una endodoncia y después rehabilitamos con uno de estos tratamientos. Todo va a depender básicamente de una buena valoración que hagamos en la clínica para llegar a un buen diagnóstico. En muchos casos necesitamos exámenes complementarios como la radiografía, ya que hay ciertas cosas que no vamos a poder ver clínicamente, sino que solamente con la radiografía y lógicamente con la sintomatología del paciente. ¿Requiere de algún tipo de cuidado en especial o específico para que esta incrustación tenga una vida útil mucho más larga? Sí. El primer cuidado sería un mantenimiento, por lo menos llegar una vez al año. Una vez que ya se hizo el tratamiento, llegar al año para ser revisado. Si es posible a los 6 meses, mucho mejor, pero si no, cada anualmente, ¿verdad? Como todos los tratamientos, dar un mantenimiento. Y la higiene, Michelle, es fundamental en este caso. Tanto nosotros los dentistas tenemos la responsabilidad de hacer énfasis en decirle al paciente cómo se va a hacer la higiene y el paciente en seguir estas recomendaciones que hemos dado, que normalmente es nuestra buena técnica de cepillado, un cepillo de cerda suave, el uso del hilo o la seda dental y el enjuague bucal para que no se queden restos de comida entre diente y diente. ¿Cuánto tiempo puede durar esta incrustación si se le da el cuidado adecuado? Una incrustación bien cuidada, sin tener hábitos alimenticios inadecuados, podría dilatarle a un paciente hasta unos 8 años. Estamos hablando de una incrustación de resina. E incluso cuando se han hecho incrustaciones que se mandan al laboratorio pueden dilatarle un poco más, siempre y cuando se le dé el mantenimiento, lleguen de vez en cuando a hacerse las revisiones periódicas y necesarias los pacientes a la clínica. Cabe señalar también, en pacientes con bruxismo es muy común que tengamos que ocupar este tipo de incrustaciones porque solamente la restauración de resina, al hacerla directamente en boca, la compresión que hace queda un poco débil y recordemos que hemos mencionado, los pacientes con bruxismo, ellos aprietan demasiado sus piezas dentales, entonces la van deteriorando, van creando ese desgaste y fracturas que aunque ellos no lo quieran hacer, involuntariamente lo están creando sobre sus piezas dentales. ¿Recomendaciones, doctora, para resguardar la salud bucal y también para... Es cierto, ahora no son dolorosos, pero sí pueden generar muchas molestias? Sí, Michelle, definitivamente, como siempre, hacemos énfasis en la parte preventiva. No esperemos hasta que tengamos dolor, es mejor acudir antes al dentista para evitar mayores consecuencias. Principalmente haga tratamientos preventivos como sus profilaxis o limpiezas dentales, restauraciones pequeñas. Si tienen niños pequeñitos en casa, también llévelos. Es un gusto y próximamente estaremos hablando de más temas en la revista. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por esas recomendaciones. Esperamos que la información brindada les sea de mucha utilidad a usted que está ahí en casita y recuerde siempre visitar a los especialistas y no automedicarse. Es importante para la salud. Ahora yo le doy traslado a Odili Vargas, que tiene información de interés para todos nosotros. Adelante, Odili.